Buenas tardes, alumnos, alumnas. Bueno, es un gusto para mí darles la bienvenida al inicio de la cursada de la materia de salud pública, correspondiente al cuarto año de la carrera. Y bueno, como ustedes saben, está dividido en dos módulos. El módulo 1 que van a hacerlo este año y el módulo 2 en el primer cuatrimestre del año que viene. Esto, bueno, van a leer seguramente, ya habrán leído la reglamentación de la cátedra con respecto a la cursada. Bueno, mi nombre soy el profesor Neyri Fures, bueno, docente de esta cátedra hace muchos años, y conmigo van a tener esta primer clase sobre introducción a la salud pública o salud colectiva, de acuerdo a los nuevas denominaciones en el marco de una corriente de pensamiento latinoamericano que está justamente llamándolo por este nombre, salud colectiva. Y aparte vamos a hacer una pequeña introducción sobre los sistemas de salud, eh, porque después esto sin duda lo van a profundizar en los trabajos prácticos este año. Bueno, voy a cambiar ya que me presenté, me conocen, voy a tratar de sacar la cámara si podemos avanzar y optimizar los espacios en la computadora. Entonces, los objetivos de esta clase tienen que ver con conceptualizar y contextualizar la salud pública como proceso histórico y social y sus vínculos con la epidemiología. Sabemos que tiene mucho de relación con la epidemiología y la medicina en su contexto de desarrollo histórico, ¿no? Comprender los conceptos y propuestas metodológicas de la salud colectiva, como les comenté, esta nueva corriente que ya no es tan nueva, pero bueno, que es parte del debate actual sobre el objeto de la salud pública. Y bueno, vamos a hablar también sobre el sistema de salud, identificar las estructuras, las relaciones y los objetivos de los sistemas de salud y analizar los diferentes tipos de sistemas de salud en el mundo. Como una introducción vamos a dar acá de las tipologías para que después ustedes en los trabajos prácticos puedan profundizar de acuerdo a identificar cada modelo con diversos países en donde es predominante. Bueno, y en un contexto bastante lejano en el tiempo, en el desarrollo de la humanidad, nos vamos al Paleolítico, en donde qué pasaba con la salud, cómo se vivía, de acuerdo a las investigaciones que surgieron y que surgen desde desde la antropología, ¿no? En principio creemos que las sociedades paleolíticas eran pequeños grupos, cazadores-recolectores que se movían en pequeños grupos se dice, de menos de 100 personas, y caminaban en busca de alimentos y para resguardarse de la contingencia del tiempo o la pelea con algunos animales. Y en esto, este modo de vida, seguramente había posibilidad de que hubiera epidemias por digamos, por este movimiento, digamos, de las personas, de no estar siempre en el mismo lugar ni en conglomerados urbanos. La esperanza de vida relativamente prolongada, y como les decía, las enfermedades tenían que ver con las inclemencias atmosféricas, o sea, el problema del, del tiempo, y las enfermedades se veían como algo malo, algo sobrenatural, y que tenía que ver con la mala suerte, la culpa, el castigo de los dioses, y que esto, la única manera de sobrepasarlo es hacer a través de rituales o creencias religiosas. Más acá ya estamos hablando del Neolítico, donde ya comienzan los primeros asociaciones y conformación de aldeas, pequeñas aldeas, donde empieza ya
el control sobre los animales, la domesticación de animales para la producción de alimentos, y, y comienzan a vivir en pequeñas aldeas, como decía, con viviendas propias para compartir, digamos, núcleos familiares. Y en esta época comienza ya un poco la vida más sedentaria, ya no eran los que se desplazaban caminando kilómetros y kilómetros en busca de alimentos, sino que la producción ya era local, y seguramente esto define un nuevo perfil epidemiológico que tiene que ver con las epidemias. O sea, ya la gente está mucho más concentrada, y aparecen, bueno, las episodias y las plagas que afectan también a las plantas y a los animales. Eh, la manera, también las guerras empiezan, en las violencias por la disputa por el territorio, y por los recursos, sin duda que comienzan a aparecer las causas de muerte a causa de las violencias. Y también podemos decir que es un inicio del sedentarismo, si bien esto se ha agravado mucho más en la actualidad, pero digamos, en esas épocas ya empezamos a tener esta idea de las personas sedentarias que comienzan a aumentar de peso y empiezan con la producción de alimentos, en donde los productos azucarados empiezan a generar ya algunos trastornos. También aparece la desnutrición como problema, y las hambrunas que tienen que ver con con las disputas también, con las guerras y con la situación de que la naturaleza a veces podían dejarlos sin los alimentos, este, digamos, de acuerdo a las inclemencias del tiempo, digamos. Para hablar de salud pública desde la concepción occidental, tenemos que remontarnos sin duda a Hipócrates. Hipócrates rompe con la creencia de la enfermedad como castigo de los dioses y comienza a relacionar que la salud tenía que ver con las condiciones naturales, el ambiente. Decía que la salud tiene que ver con el equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Es lo que se conoce como el ambientalismo hipocrático. Bueno, como ustedes saben, Galeno, que es griego, se va a trasladar a Roma y va a continuar con las líneas de Hipócrates, con esta línea del equilibrio y los desequilibrios entre el hombre y la naturaleza. Y es, bueno, como ustedes saben, se considera el padre de la medicina occidental. Y él va a consagrar un poco la higiene individual como un conjunto de medidas a adoptar voluntariamente por los individuos a la hora de mantener ese equilibrio, y así evitar que otros agentes externos pudieran causar enfermedades. Esto es el concepto del ambientalismo hipocrático, digamos. Después él, ustedes saben, se dedicó a estudiar el cuerpo humano y bueno, todo el desarrollo de la medicina científica. Ya en la Edad Media comienzan las transformaciones de la estructura socioeconómica eh, que se van consolidando en las ciudades, digamos, ¿no? Y aparecen los castillos, las órdenes feudales y el gran desarrollo del comercio. Y sin duda que se rompe con el paradigma clásico de Galeno con respecto a la higiene, el cuidado individual, y se vuelve a esta idea de que las enfermedades tenían que ver con actos pecaminosos de las personas. Eh, y ese incipiente mercantilismo que se desarrolla tiene que ver con la aparición de nuevos sujetos sociales, como los comerciantes, los artesanos, mendigos, vagabundos, y aparecen las primeras epidemias. El más conocido es el caso de la peste, que obliga justamente a las primeras medidas de sanitaria o salud pública que tiene que ver con el control de esas epidemias, y aparece la cuarentena como medida concreta y los lazaretos.
el aislamiento o la cuarentena, en caso de que venían con barcos, tenían que, el mercantilismo, ¿no? Que de esa época, que estaba bastante creciente, los barcos tenían que esperar su tiempo como para este, los 40 días de espera para justamente evitar que ingresen a las ciudades las enfermedades. Sin duda que el modelo galénico de la higiene individual no alcanzaban para explicar justamente estas enfermedades, estas epidemias que se producían en la Edad Media, y ahí se vuelve a la idea, digamos, de esta cuestión del ambientalismo, o sea, y surge la teoría del contagio a través de seminarias. Y esto es lo que se llamó la teoría del miasma, la teoría miasmática, desarrollado por Fracastoro en 1546. Y esto planteaba justamente que las enfermedades tenían que ver con emanaciones que se producían a través de los residuos o de los cadáveres, que a través del aire llegaban a las personas. Sin duda que esto también, en términos de respuesta de, de la organización de la salud para poder repeler este tipo de enfermedades, tenían que ver con mejorar las condiciones del medio ambiente y mejorar las condiciones del agua, fundamentalmente, y los residuos. Con el descubrimiento de América se produce el gran expansión del comercio mundial, lo que se conoce como el mercantilismo, y ahí surge también una necesidad de el control de las epidemias que llegaban a través de los barcos. Bueno, ustedes saben que muchas enfermedades han sido trasladadas a América, como la sífilis, y esto también tenía que ver con una disputa entre las potencias, Inglaterra, bueno, España, Portugal, que las excusas a veces para evitar justamente el desembarco de los barcos tenían que ver con esta posibilidad de transmitir alguna infección o que haya algún enfermo, y por eso se procedían a estas cuarentenas o evitar que los barcos aborden los puertos de los diferentes países. Y tenía que ver con esta guerra mercantil, digamos, entre las potencias de esa época. Con la revolución industrial en desarrollo, aparece la salud enfocada hacia el hombre. Por un lado, esto como lo describe Foucault, ¿no? Que fue esto de socializar los cuerpos en función de una necesidad productiva, como una fuerza laboral. Él dice que la medicina sirvió a ese objetivo, o sea, el cuerpo como un control de los estados modernos. A esto lo llamó la biopolítica. Él decía que la biopolítica hace vivir a los normales y dejar morir a los anormales. Y tiene que ver con esta necesidad de la sociedad capitalista de tener el cuerpo en función de sus necesidades. En esta obra, que se llama La vida de los hombres infames, hace todo un recorrido con estas ideas. Y él habla de 3 momentos en el desarrollo justamente de la medicina social o la salud pública, en este caso, y describe la aparición de la primera policía médica. Estamos ya en la época de la Revolución Francesa, en donde adquiere una preeminencia fundamental, como decía, el tema de los derechos, y, y él desarrolla como que en forma casi simultánea, se producen 3 modelos de desarrollo de la salud pública. Por un lado, en Alemania, con la creación de lo que él llamó la policía médica, él empieza que organiza, digamos, la medicina desde el Estado,
y a partir de ahí con la incorporación de las estadísticas, con la incorporación de las normativas con respecto a determinadas enfermedades y cómo tratarlas. Para eso pone delegados regionales en el Imperio Austrohúngaro con respecto al control de esas enfermedades. Y se dice que ahí surge un poco lo que es la medicina desde el Estado. La salud pública con esta mirada desde el Estado. Por otro lado, en Francia, estamos hablando ya más adelante, ya en 1830, 1848, donde se desarrollan las comunas en París, en donde empiezan los estudios justamente de Villermé, que busca esta asociación entre las condiciones sociales y las enfermedades. Guérin también se dice que es uno de los que desarrolla este campo de la medicina social, que interpreta justamente que la asociación entre la tuberculosis, por ejemplo, y las condiciones sociales en que vivían las personas, y esto obliga también a la organización del sistema de salud como respuesta a mejorar las condiciones de las personas y del ambiente también, ¿no? En la urbe, en las ciudades. Y por otro lado, el gran desarrollo de la medicina de la fuerza laboral, esto se da en Inglaterra. Los primeros estudios sobre mortalidad se producen en Inglaterra, y empiezan esta asociación también de las muertes con respecto a las condiciones laborales, y esto sirve después para, bueno, generar el gran desarrollo de la medicina social también. Ahí ya después viene Engels con todas sus teorías con respecto a la situación de las clases sociales, y esto tiene que ver justamente con el enfrentamiento a este capitalismo que digamos, avanzaba en forma muy exponencial y que condicionaba a la mortalidad de las personas en esos ámbitos. Entonces, el gran problema de la salud pública durante el siglo XIX, sin duda, han sido las enfermedades infecciosas, y que generó grandes problemas a los países, y más en Inglaterra. Y las grandes epidemias de cólera era lo que generalmente afectaba muchísimo a la población. Entonces, bueno, el Parlamento inglés le pide un informe a un ingeniero, Chadwick, que él se encarga de estudiar la situación de las condiciones sanitarias y ambientales. Y ahí es donde define que el Estado debe intervenir. Propone la intervención justamente del Estado en las condiciones de vida de la población. Es lo que después se conocerá como el modelo sanitarista. Que esto, bueno, comienza la reforma entendida después como ingeniería sanitaria, que es justamente mejorar el tema de las aguas, la disposición discreta, alcantarillados, el tema de la alimentación, aspectos que tienen que ver con las condiciones sociales. Para esa época también tenemos que ver los avances de la epidemiología con los estudios de John Snow sobre el cólera, que logra prácticamente a desarrollar a través de un método que después se conoce como método epidemiológico, a identificar justamente cuál era la fuente de contacto o de contagio, en su famoso libro el pozo de la calle Broad, en Londres. Para esa misma época comienza a desarrollarse el microscopio electrónico, se aparece el microscopio, óptico, y es el momento de los grandes científicos como Pasteur y luego Koch, que desarrollan e identifican, digamos, a los gérmenes, en este caso, bueno, el bacilo de Koch, y empiezan todo el descubrimiento de las bacterias. Y esto va a llevar a lo que se conoce como
el modelo más de el modelo de la teoría del germen, conocida en epidemiología. Ahora el problema de las enfermedades dejan de ser los problemas ambientales, estructurales o las condiciones de vida o de trabajo de la población, y se remite al germen como causa, digamos. Es la famosa teoría unicausal. Pero para la misma época también persisten en Alemania esta idea de las enfermedades como causas por las condiciones sociales y políticas, y aparece toda una línea de pensadores como en el caso de Rudolf Virchow o Neumann, que han sostenido que la medicina no era más que política en gran escala. Y es para la época también en donde, bueno, como dijimos, se organiza la medicina del Estado y aparecen el primer modelo de seguridad social propuesta a través de los trabajadores, que son las famosas cajas de enfermedad, que les llamaban en ese momento, que eran la preocupación, digamos, del Estado por la salud de los trabajadores, y se empiezan a organizar de acuerdo a las ramas de producción, con aportes de trabajadores y de los dueños del capital del trabajo, a un sistema de prevención ante contingencias de salud. Bueno, en estas apretadas síntesis histórica, si no se va a hacer muy largo esto, la verdad que es muy interesante la historia de la salud pública y de la medicina. Llegamos al principio del siglo XX, en donde justo era la época en donde el gran desarrollo de las escuelas de medicina, a partir del informe Flexner en Estados Unidos, en donde plantea una nueva manera de enseñar la medicina, que tiene que esto de separar en el ciclo básico el conocimiento de la anatomía, la fisiología, la fisiopatología y después el conocimiento clínico, pero una mirada centrada hacia una medicina mucho más científico, aislada de este pensamiento social y complejo de la producción de enfermedades, y comienza toda la etapa del desarrollo de la medicina científica. Y para esa época también aparece alguien que no fue justamente un médico, pero que viene de la línea de las ingenierías sanitarias, que fue Wislöw, en donde da la primera definición que se ha sostenido prácticamente muchísimo tiempo sobre lo que es la salud pública. Y como ustedes ven, es la salud, dice que es una ciencia y un arte, esto se asemeja mucho a la definición de la medicina, de prevenir enfermedades, prolongar la vida, fomentar la salud y la eficiencia física y mental mediante el esfuerzo organizado de la comunidad. Y aquí rescata el problema del saneamiento del medio como importante, el control de enfermedades transmisibles y la educación individual de las personas con respecto a la higiene y la organización de los servicios de atención médica y enfermería para el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades. Y también incorpora el concepto de que las personas tienen el derecho a gozar de su salud y a la longevidad. Quiere decir que aparece esta idea de la salud como derecho. Otra definición de Milton Terry, un poco mucho más actualizada, del año 1980, habla de que la salud pública como el arte y la ciencia de prevenir la enfermedad y la incapacidad, prolongar la vida y promover la salud física y mental mediante los esfuerzos organizados de la comunidad. Lo único que le agrega a la definición de Wislöw es el tema de la incapacidad, ¿no? Bueno, la Organización Mundial de la Salud también define a la salud pública como el esfuerzo organizado de la sociedad, principalmente a través de sus instituciones, que dice que son de carácter público para mejorar, promover, proteger y restaurar la salud de las poblaciones por medio de las actuaciones de alcance colectivo. Aquí ya estamos hablando
de la prevención, la protección y la promoción y la restauración de la salud, digamos, todos los conceptos que tienen que ver con los procesos de cuidado de la salud. El otro enfrentamiento, podemos decir, o la discusión con respecto a la versión de la salud pública tradicional, esta vista por el Estado, que interviene en los procesos, pero que se olvida de muchas condiciones sociales de los sujetos que tienen que ver con el modelo de capitalismo. Aparece, bueno, en Latinoamérica diferentes líneas de pensamiento, como parado desde una medicina más social. Bueno, tenemos a Juan Carlos García, que ha sido un médico también, sociólogo, que ha escrito mucho sobre este vínculo entre la medicina y las condiciones sociales. Y también surge Mario Testa, que si bien él al principio fue uno que ha trabajado en la OPS y que ha visto esta manera en que se desarrollaba la salud pública, después hace como un cambio en su pensamiento y hace una crítica justamente a esta salud pública. Dice que la salud es un campo de fuerza, como un campo de lucha, y que es una práctica social y una construcción histórica. Y él dice que para modificar las condiciones y avanzar sobre la salud hay que trabajar sobre los sujetos, sobre la capacidad, él llama el sujeto transformador, que va a luchar justamente contra las condiciones que generan las desigualdades y las enfermedades, enfermedades que él la traduce como procesos sociales, digamos, ¿no? También Foucault dice que la medicina social no existe porque la medicina en sí debería ser social, como que es una redundancia, y que el que defiende otra cuestión es porque está mirando desde el punto de vista privado de la medicina o su concepción mucho más liberal. Estas líneas se desarrollaron en Latinoamérica con grandes pensadores o investigadores, Cristina Lauren en México, epidemiólogos como Almeida Filho en Brasil, o Jaime Breil en Ecuador, son los que se posicionan desde la medicina social y que después esto va a desembocar en lo que se conoce como la salud colectiva. ¿Y qué es esto del surgimiento de la salud colectiva? Y tiene que ver con la salud de las personas como un tema de interés social y de la sociedad como responsable, justamente para asegurar y proteger la salud de sus miembros. Y que las condiciones sociales y económicas tienen impacto definitivo sobre la salud y enfermedad, y por tal motivo, dice, deben ser objeto de cuidado científico, o sea, de estudiar las condiciones justamente, ¿no? Y las medidas para proteger la salud deben tener carácter médico y social, no solamente esta mirada biomédica de la medicina. Entonces, la salud colectiva emerge como un campo de conocimientos y de prácticas en salud y también surge como forma de lucha, como proyecto para defender las igualdades sociales y de salud y como forma de contestar a las profundas desigualdades sociales que existen en América Latina y en el mundo, digamos. Si bien esta línea de pensamiento surge más de pensadores latinoamericanos, se está refiriendo a las condiciones de desigualdad en este mundo, ¿no?, globalizado. Entonces, ¿a cuál objeto se refiere la salud colectiva? A las necesidades sociales de salud de los grupos sociales y no apenas los problemas de salud, que no se limitan a riesgos, daños, enfermedades y muertes. O sea, no hace una crítica muy fuerte hacia el modelo del riesgo, que es un poco lo que más ha trabajado desde el punto de vista de la salud pública, con este enfoque de los riesgos individuales o los riesgos en las condiciones de hábitat, digamos, ¿no? Y también la organización de los servicios de salud, la planificación y la gestión, una vez que tienen sentido en el sustrato de las necesidades de salud. Dice, y la salud colectiva plantea la determinación social del proceso colectivo de protección de la salud, es decir, articula la salud o enfermedad a los procesos generales estructurales de la sociedad y a los procesos particulares y singulares. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una estructura general, digamos,
la sociedad, que esto se traduce en modos particulares de vida, modos de vida, y que esto se traduce en el individuo, en esta relación de cómo llega a enfermarse, digamos, ¿no? Que estamos hablando sobre las determinaciones sociales, estructurales, económicas, políticas y culturales que llegan a generar estas desigualdades, y una manera específica de un perfil de un individuo en un contexto de un grupo social, y esto tiene una manera de enfermarse de acuerdo a las condiciones predeterminadas. Entonces, ¿qué dicen este marco teórico, este marco epistemológico? Que la salud colectiva abarca un conjunto complejo, dice, de saberes y prácticas, técnicas científicas y culturales, ideológicas, políticas y económicas, relacionadas al campo de la salud, involucrando desde las organizaciones que prestan asistencia a la salud de las poblaciones hasta las instituciones de enseñanza, por ejemplo, universidades, de investigación y organizaciones de la sociedad civil, que pueden tener un carácter científico o sindical, interesadas en defender al sistema público de salud en el marco de la lucha por el derecho a la salud de la ciudadanía. O sea, un involucramiento como un campo de saberes y prácticas de toda la sociedad, desde los sistemas de salud hasta las universidades, hasta los sindicatos, hasta los que luchan por el derecho a la salud como condición de la ciudadanía. ¿Y qué es lo que propone la salud colectiva como campo metodológico? Fundamentalmente, trabajar algunas cuestiones que no se tenían en cuenta, porque se acuerdan cuando se describían las enfermedades, muchas veces en los libros de patología aparece esta asociación entre la raza, aparece esta como condición, digamos, como condición para una enfermedad. O, por ejemplo, si era latino, si venía de un país oriental, y no se tenía en cuenta justamente las condiciones de vida, y que a veces las culturas y las etnias tienen que analizarse en ese contexto para interpretar los procesos de salud y de enfermedad. No siempre está directamente relacionado con eso, sino que tiene que ver justamente con las condiciones de vida de los grupos o las culturas. Y otra cosa importante es los estudios, incorporar no solamente los estudios cuantitativos, sino esta mirada más cualitativa sobre los procesos sociales, y hacer esta triangulación metodológica entre lo cuantitativo y lo cualitativo. O sea, la medicina está muy enfocada hacia los estudios más cuantitativos, los estudios de riesgo o los estudios de prevalencia o los estudios de incidencia, pero no se trabaja justamente esta mirada mucho más integradora en los procesos de investigación. Y esto me parece es lo que propone como campo metodológico diferente la salud colectiva. Entonces nos parece importante que la salud colectiva se enseñe en la universidad, porque tiene que ver con este compromiso, como hablaba Mario Testa, de formar nuevos sujetos para la producción de conocimientos y la transformación de las prácticas, que contribuyan a comprender e interpretar las determinaciones sociales de la salud con el objeto de superar las desigualdades económicas, sociales y sanitarias presentes en la sociedad donde subyacen las inequidades. O sea, nos interesa incorporar este modelo de formación para entender que es mucho más complejo estudiar medicina que únicamente estudiar las enfermedades, sino que tienen que ver con las condiciones sociales que llevan a la enfermedad y la muerte. Entonces, por último, dice que es importante que desde lo contextual la salud colectiva tiene la necesidad de deconstruir las políticas neoliberales. Hay un cuestionamiento al modelo neoliberal imperante,
y proponen nuevos valores que contribuyen a una sociedad mucho más igualitaria, con equidad, con transparencia y participación social. Y esto tiene que ver con las transformaciones necesarias para mejorar una mejor calidad, para llevar a una mejor calidad de vida a la población. En fin, llegamos entonces con esta mirada sobre lo que es la historia de la salud pública, cómo esto se va entendiendo y debatiendo con lo que es la medicina social, cómo esto desemboca en una propuesta superadora que es la salud colectiva, mucho más compleja. Y ahora vamos a trabajar específicamente sobre los sistemas de salud, que es donde se desarrolla gran parte de, del abordaje de la atención de la salud y los procesos de salud o enfermedad. ¿Qué es un sistema de salud? Es un conjunto ordenado de instituciones, personas, legislación y procedimientos que articuladamente confluyen a un objetivo que es lograr el mejor nivel de salud de una comunidad determinada. O sea, claro, es un conjunto ordenado de instituciones, no cualquier cosa desordenada, sino tiene que estar ordenada bajo un sistema, bajo una red. Entonces, el sistema de salud abarca todas las actividades cuya finalidad principal es promover y restablecer o mantener la salud. Entonces, el sistema de salud puede ser visto en sentido abstracto como el vehículo de la respuesta social organizada a las condiciones de salud de la población. ¿Se acuerdan esto de la respuesta social, que era una definición de salud pública? Bueno, sin duda que el sistema de salud debe responder a un análisis sobre la situación de salud. Para esto se nutre de la epidemiología, se nutre de otras ciencias, de saneamiento del medio, para ver las condiciones sanitarias de la población, se nutre también de la estadística, se nutre de la geografía, para ver cuáles son las condiciones que tienen que ver con los suelos, con la tierra, con los cambios climáticos, para entender y dar respuesta hasta esa problemática, porque esto no es igual en todo el mundo, ¿no? Tiene variaciones de acuerdo a las condiciones preexistentes y existentes. Entonces, ¿cuál es el objetivo de un sistema de salud? Lo que se dice es generar buena salud. Esto es la manera de medir. Si cumple con los objetivos, es generar buena salud. ¿Y qué es buena salud? Bueno, ahí tiene que ver con la definición que nosotros tengamos sobre qué es buena salud. El buen vivir, no solamente pensar la definición de la Organización Mundial de la Salud, esto como el completo estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente ausencia de enfermedad, sino que también tiene que ver con las condiciones de vida para generar una buena salud. También el objetivo del sistema de salud es la capacidad de respuestas a las expectativas no médicas de la gente, o sea, cómo la gente percibe sobre su sistema de salud, si se siente contenida, si se siente tranquila, digamos, ¿no? Como que ante una contingencia, una necesidad de salud, va a estar cubierto. Y el otro objetivo importante, que esto lo dice la Organización Mundial de la Salud en el informe del año 2000, en donde plantea cómo mejorar el desempeño de los sistemas de salud, habla de la equidad en la contribución financiera, o sea, cómo, digamos, el acceso a un sistema de salud debería estar pensado que no debe ser la situación económica y financiera como una barrera de acceso a una atención de salud oportuna. Bueno, ¿cuáles son los componentes de un sistema de atención de la salud? Por un lado tenemos la estructura, que es el conjunto de elementos y componentes y la organización de sus relaciones tanto entre sí como en su entorno. Por ejemplo, la estructura de un sistema de salud deberían ser la red de servicios de atención como hospitales, centros de salud, bueno,
clínicas, de acuerdo, y los profesionales, digamos, la estructura. Los sistemas de salud constituyen un conjunto de relaciones entre esta estructura que son las poblaciones y las instituciones. Este vínculo, sin duda, tiene que estar, es un componente fundamental, digamos, de los sistemas de salud. ¿Y cuáles son las funciones de los sistemas de salud? Por un lado, el sistema comprende un conjunto de instrumentos sociales que son legislación, organizaciones y tecnologías que se encargan de movilizar recursos para transformarlos en servicios de salud y guiados por políticas e información acerca de las necesidades de salud y sobre el desempeño del propio sistema. O sea que hay leyes, normas y una organización y tecnologías puestas para garantizar la salud de la población. ¿Qué son esto de movilizar recursos? Es la generación de recursos. ¿Quiénes son los que deben formar los recursos para este sistema de salud? Por otro lado, analizamos la prestación o provisión de servicios. ¿Quiénes son los que deben dar servicios? Y esto vamos a ver que de acuerdo a diferentes modelos, tiene variaciones. ¿Cómo es el financiamiento del sistema de salud? Si esto garantiza la equidad, si garantiza el acceso oportuno a una atención. ¿Cómo es la articulación entre los sistemas? ¿Cómo es la articulación entre ese sistema? Si es un sistema único, si hay varios sistemas, si hay diferentes sectores, si esto es posible. Como ejemplo tenemos la Argentina, que tiene un sistema bastante fragmentado con varios subsectores de la salud. Y esto sin duda tiene que basarse en normas, que son las regulaciones. Tiene que haber normativas que definen claramente cómo es los procesos, digamos, de atención. Porque justamente como tiene un financiamiento, y esto significa que tiene límites también, que no hay una posibilidad eterna de financiar de acuerdo a las necesidades. ¿Quién define las necesidades? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde ponemos límites? Por eso se crean las normas de atención como para poner pautas claras y que tienen que estar aceptado por la comunidad científica, por los trabajadores y sin duda por los profesionales que son los que hacen la atención o son los proveedores de la atención. Bueno, esto de la generación de recursos, ¿quiénes son los que deben generar estos recursos? Tenemos recursos humanos que están a cargo de las universidades. Y también hay instituciones privadas, también hay instituciones que corresponden a los ministerios de salud, las escuelas de enfermería, en muchos lugares los mismos ministerios o los mismos municipios a veces se encargan de formar recursos humanos. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta que la gran responsabilidad en esto debería haber una fuerte articulación entre las necesidades de la población, definiendo claramente junto con las universidades cuál es lo que hay que formar de acuerdo a las necesidades del sistema de salud. ¿Qué entendemos por prestación? Es una combinación de insumos dentro de un proceso de producción que ocurre en una estructura organizacional particular y conduce a una serie de productos, que son los servicios de salud, que generan un resultado que implica cambio en el estado de salud de la persona. El otro componente importante a analizar en todos los sistemas de salud es el tema del financiamiento. Bueno, ¿qué es el financiamiento? Justamente la movilización de dinero de fuentes primarias, que pueden ser hogares o empresas, o de fuentes secundarias, que puede ser el gobierno en todos los niveles, municipal, provincial, nacional, o de organismos internacionales. También pueden ser los bancos,
caso del Banco Mundial, que interviene en el proceso de financiamiento de créditos, no por una cuestión altruista, sino justamente que generalmente apuntan a financiar propuestas sanitarias que tengan que ver con reforma de los sistemas de salud para achicar el gasto público, digamos. Entonces, esto se traduce en acumulación de fondos reales o virtuales, fondos para el aseguramiento público, que puede ser una caja o los presupuestos de los ministerios de salud, bueno, o un ahorro de las familias de acuerdo a las necesidades. Y esto se asignan a través de diversas instituciones, que es la que producen los servicios de salud. Aquí hay una comparación que si bien es del año 2010, pero no ha cambiado mucho, que comparan qué población está cubierto de acuerdo al subsector o subsistema de atención de la salud que existe en Argentina, y por otro lado, cuál es el consumo de recursos. Y ahí vemos que el sistema público tiene un 20% de consumo, un 20% de los recursos para un 34% de la población que no tiene cobertura de salud, sino únicamente la del Estado. El tema de la seguridad social consume el 37% de los recursos, que son todos los trabajadores en relación de dependencia que tienen obra social, y esto representa el 55% más o menos de la población. Esto ha cambiado, ustedes saben que con la desocupación sin duda esto ha cambiado bastante. Y por último, el sector privado, que son el recurso de las prepagas, tienen un manejo del 43% de los recursos para el 11% de la población. Como ven, esto está en rojo porque hay una gran inequidad en la distribución de recursos del sistema, y esto es el gran problema del sistema de salud en Argentina. La cuarta función de los sistemas de salud es el tema de la articulación. ¿Y qué es esto? Es la necesaria organización y la gerencia del consumo de la atención. Esto se encuentra en un punto intermedio entre el financiamiento y la prestación. O sea, es necesario articular todo este fondo, los recursos, en una organización, una propuesta organizativa, y que tiene que ver después con los resultados que uno va a buscar o que se miden en términos de evaluación de los servicios de salud. O sea, todo el financiamiento que se pone en los sistemas tiene que tener un resultado, y ese resultado es medible en función de la calidad de los servicios prestados. Y esa calidad se mide en indicadores que esto lo van a ver seguramente el año que viene cuando vean la evaluación de los servicios de salud. Y por último, la función de regulación o modulación. ¿Qué implica esto? Bueno, establecer, implantar y monitorear las reglas de juego para el sistema de salud, así como imprimir en el mismo una dirección estratégica. Es un proceso delicado en el que es necesario equilibrar los intereses de los diversos actores. O sea, toda propuesta de desarrollo, de atención de la salud, tiene que estar normatizado justamente para un mejor control. Ustedes ven ahí la foto de la Superintendencia de Servicios de Salud. Bueno, este es un organismo que controla a todas las obras sociales nacionales, las que están relacionadas con los trabajadores en relación de dependencia, y para eso existen normas, leyes que dicen cómo tienen que ser cubiertos esos servicios. Y eso es lo que se va después a medir para ver si se cumplen o no. Ese famoso PMO o Programa Médico Obligatorio, que todas las obras sociales deben garantizar, y tienen que exigir a los prestadores también que cumplan con lo que dice el Programa Médico Obligatorio. Por ejemplo, si una mujer embarazada se interna para tener el parto, de acuerdo al Programa Médico Obligatorio, esa mujer no debe pagar ni un peso sobre la atención. Y esto es lo que debería controlarse. Entonces, como síntesis, ¿cuáles son las maneras que tiene el Estado para controlar
a los sistemas de salud. Por un lado, como dijimos, las normas, lo que es la regulación, que se cumplan con lo establecido en las leyes, en las normativas, en los programas. Por otro lado, el financiamiento, y esto justamente va a depender de acuerdo a la modalidad que tiene cada sector, pero también cada sistema o cada modelo. Si hay límites en el financiamiento, cuánto es lo que se debe cubrir de medicamento, cuánto es lo que se debe cubrir de atención en una internación, cuánto es lo que se debe pagar un módulo para un valor de una cirugía, etcétera. Y por otro lado, el control de la prestación directa de los servicios, o sea, también esto, como hablábamos anteriormente, que la prestación se haga en forma que responde a las exigencias, a las normas y con una calidad adecuada que se demuestre después en los indicadores y en la satisfacción de los usuarios del sistema de salud. ¿Y cuál es esta relación entre el Estado y la población? Esto se da a través de lo que se llaman principios, en que el propio Estado establece para regular el acceso de distintos grupos a los servicios de salud. Ahora, estos principios tienen que ver con la historia de cada país, con la construcción de cómo se conformó ese sistema de salud. Y esto va a depender justamente a los valores, a la ética de cada modelo de país representado en el Estado. Sabemos que el Estado es la representación de lo construido por la ciudadanía en ese país. Así que esto va a tener variaciones según cada país. Y esto se va a traducir en los modelos de aseguramiento que vamos a ver a continuación. Y esto es lo que se conoce como aseguramiento. ¿Qué significa un aseguramiento? Es un término bastante cuestionado, pero que tiene que ver justamente con la garantía de que si a un individuo le pasa algo en términos de su salud, tenga la garantía de estar cubierto, que tiene una cobertura efectiva de un servicio para que sea atendida, pero aparte de tener la cobertura, tiene que tener el acceso a los mismos, tiene que estar garantizado la accesibilidad. Por eso, cuando hablamos del sistema de salud, hay dos cuestiones fundamentales que tienen que estar en claro. La cobertura de la población, cuál es la población cubierta, y por otro lado, cuál es el acceso de la población a la atención oportuna de los servicios de salud. Y aquí vamos a ver los tipos de aseguramiento que se conocen. Hay tres que son los más clásicos y un cuarto que se incorpora a este análisis en función de la situación en el mundo o más que nada en los países latinoamericanos en los últimos 20 años. Por un lado tenemos lo que es el aseguramiento privado, digamos, alguien que va y compra su servicio de salud a través de un seguro, se conoce como también empresario o mercantil, porque tiene que ver con las reglas del mercado, las reglas de los contratos. Yo compro un determinado producto y el prestador me responde en función de esa compra, de ese seguro. Por otro lado, el seguro social, que es un aseguramiento ocupacional o corporativo, que es el aseguramiento de los trabajadores. Se llama ocupacional porque tiene que ver con una rama de ocupación y de acuerdo a esto va a tener la cobertura porque es un aporte que hacen los trabajadores en función de garantizarse la atención de la salud. Por otro lado, lo que se conoce como Servicio Nacional de Salud, que es un aseguramiento público universal. Generalmente es redistributivo, se entiende redistributivo porque el Estado es el que redistribuye a toda la población para garantizar el acceso a la atención de la salud.
Y este que aparece acá, que se llama asistencia social o aseguramiento compensatorio o residual, es algo que ha surgido como una nueva categoría en función de los modelos de exclusión, que significan los ajustes estructurales post-consenso de Washington, en donde quedó mucha población por fuera del proceso productivo, de grandes desocupaciones, y ante esto el Estado empieza, o hay propuestas para armar como seguros específicos para determinada población por fuera del proceso productivo. Se llaman los paquetes básicos. Esto se dio en Argentina en la década del 90 a través de lo que se llaman los programas focalizados. Entonces, el aseguramiento individual o mercantil es el que el asegurado paga una prima en función de su riesgo sanitario individual, y por eso recibe un conjunto de prestaciones, bienes y servicios fijadas en una póliza, y esto, las coberturas son diferenciadas según el contrato que firmó y la prima. Esto, digamos, compro algo y me dan de acuerdo a lo que compré. No puedo exigir más. Por otro lado, el aseguramiento residual o compensatorio es el que yo les explicaba del modelo asistencialista, que tiene que ver con subsidios públicos para los que no pueden comprar protección en el mercado, o son desocupados, no tienen obra social, o están afuera de todo el sistema público, digamos. Entonces, a través de organizaciones filantrópicas, esto se da mucho en Estados Unidos, con las fundaciones, que juntan plata y van, qué sé yo, a un país o una aldea en África a llevarle una propuesta de atención sanitaria de acuerdo a algunos programas específicos o focalizados. Pero también se ha dado en Argentina en la década del 90 cuando en los programas de ajuste estructural del Estado, con el achicamiento del Estado, mucha gente quedaba por afuera del sistema de salud y el sistema de salud no podía garantizar un acceso igualitario a toda la población. Aparecían estos programas como el PROMIN, Programa Materno Infantil y Nutrición se llamaba, que era justamente en zonas de gran porcentaje de NBI, entonces se hacían los programas focalizados en esos lugares. Se creaba una unidad sanitaria o se creaba un programa nutricional, pero solamente en ese lugar, en esa población. Programas muy focalizados, no son políticas universales. Por otro lado, el aseguramiento corporal o corporativo, que tiene que ver justamente con los trabajadores que cotizan a un seguro termina siendo la obra social, digamos, ¿no? Y esto es una parte proporcional a los ingresos, o sea, justamente esto va a depender del aporte de acuerdo al salario que tenga, por eso genera a veces también cierta inequidad del sistema, porque los trabajadores de mayores ingresos son los que aportan y pueden tener mejores obras sociales con respecto a los que no tienen buenos ingresos. Y esto generalmente se controla a través de normas gubernamentales, y está bajo supervisión. En algunos países hay una presencia activa del Estado junto con los empresarios y los trabajadores, digamos, gerenciando los seguros de los trabajadores, o en otros casos como en Argentina, y eso está exclusivamente a cargo de las obras sociales a través de los sindicatos, o sea, el que pone el director de obras sociales es el sindicato. Por último, el aseguramiento público universal es justamente la que garantiza el acceso universal, tiene una cobertura universal de salud y la contribución se realiza a través de impuestos financiados a través de programas, y los derechos garantizados es que las prestaciones son todas amplias y no predeterminadas. Alguien necesita algo y no tiene un paquete establecido, sino que se atiende de acuerdo a la necesidad. Así que bueno, volviendo a la clasificación, esto es una clasificación de Milton Terris, en donde él lo divide en estos tres subtipos, de acuerdo al modelo, la tipología clásica, ¿no?, de los sistemas de salud. Tenemos un Servicio Nacional de Salud, como vimos, que tiene una integración vertical entre el financiamiento, que a través de impuestos generales, y le garantiza
una atención y una provisión de servicios que puede ser o por prestadores propios del Estado o puede ser a través de contratos que hace el Estado con el sistema privado. Pero lo que significa acá es el financiamiento. El Estado financia una atención del Servicio Nacional de Salud. Vamos a ver después en los prácticos los ejemplos de cada modelo. El de Canadá, que tiene que ver con el Estado que financia, y una separación entre la función de financiamiento y de provisión de servicios, o modelos como el cubano, que es todo un servicio nacional de salud, tanto en la prestación como en el financiamiento. Los seguros social de salud, que tiene que ver con la separación, esto sí, entre las contribuciones, el financiamiento que realizan las obras sociales y la aprobación y la provisión de los servicios, que pueden ser a través de contratos con instituciones médicas o con federaciones de clínicas. Y esta cobertura es limitada a los contribuyentes, o sea, al trabajador y al grupo familiar, y generalmente es un seguro obligatorio para los trabajadores en relación de dependencia. En todos los países hay una ley específica que obliga a que todo trabajador en relación de dependencia tiene que aportar a una caja. En los países en donde existe este modelo, ¿no? Estamos hablando de los seguros de salud. Y el modelo empresarial, como dijimos, que tiene múltiples financiadores, que pueden ser públicos o privados, y múltiples aseguradores y proveedores. El aseguramiento es voluntario y las coberturas son diferenciadas según contrato y prima. Así que bueno, llegamos al final de esta clase. Ustedes van a ver después en los prácticos cómo es el sistema en cada país y los modelos, cómo funcionan, cómo es su organización, y después van a analizar cuáles son los más eficientes, los más efectivos, los que le dan garantía de calidad y satisfacción justamente a toda su población. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima, que vamos a hablar del sistema de salud en la Argentina.